Buenos días, padres y madres de familia, encargados y alumnos de octavo grado. Esta semana en la clase de Ciencias Sociales estaremos desarrollando el tema la conciencia moral, la libertad y los valores. Estas tres cosas están asociadas entre sí para que nosotros nos convirtamos en buenas personas ante la sociedad. Vamos a hablar primero acerca de la conciencia moral. Cuando una persona es capaz de evaluar si su conducta es valiosa o perjudicial, correcta o incorrecta en relación con las normas sociales, se dice que tiene conciencia moral, es decir, que conoce las reglas y los principios que regulan la conducta y actúa siempre conforme a ellos por convencimiento y no por obligación. Es decir, cuando una persona sabe de qué manera actuar cuando ante una situación y evalúa las consecuencias de esa decisión, podemos decir que esa persona tiene conciencia moral. Cuando una persona sin conciencia moral desconoce los principios de la convivencia humana, actúa sin reflexión y es indiferente a los efectos dañinos que sus actos tienen hacia su misma persona y hacia los demás. Cuando una persona no tiene conciencia moral, es aquella persona que actúa, como decimos comúnmente, sin pensar. Actuar sin pensar es actuar sin reflexión y no admitir los daños que nuestros actos pueden causar hacia nuestra misma persona o hacia las demás. La conciencia moral es esa voz interior que nos obliga a actuar de una forma y también nos dice si son correctas o no nuestras acciones. Es la capacidad de juzgar no solo nuestras acciones, sino también las de los demás como buenas o malas. Es cuando nosotros podemos juzgar si lo que nosotros hicimos estaba malo o bueno, pero también las acciones de las demás personas las podemos juzgar como buenas o malas. Si se dan cuenta, nosotros normalmente siempre estamos juzgando lo que las otras personas hacen como buenas o malas, pero eso no tampoco significa tener conciencia moral. La conciencia moral va más allá de juzgar, sino de valorar si lo que yo estoy haciendo es correcto o incorrecto, no tanto lo que las demás personas estén haciendo. La conciencia moral es una parte fundamental en la vida de una persona, ya que permite comprender qué clase de persona se es. Entonces, la conciencia moral tiene un punto de vista interno y otro externo que depende de aquel. Entonces, la conciencia moral es un sentimiento, un comportamiento interno que debe de tener efectos no solo en mi persona, sino que las demás personas deben de ver qué tipo de persona soy yo. Hay varios tipos de conciencia moral, solo tocaremos alguno de manera general. Existe la conciencia verdadera. Este tipo de conciencia está de acuerdo y en sintonía con la verdad objetiva. Si nuestro criterio de ordenación es una razón a la valoración de la acción de la luz de los principios morales, actuaría con conciencia verdadera, es decir, juzgaría de acuerdo a los principios morales. Otro tipo de conciencia es la conciencia recta. Es aquella que está en sintonía con la rectitud personal y existen dos tipos. La conciencia recta verdadera, que la persona adecua la verdad personal con la verdad objetiva que maneja la mayoría. Un ejemplo puede ser como cuando una persona juzga una acción antes de cometerla con una conciencia moral y con mucha prudencia. Mientras que la conciencia recta falsa, la persona no sintoniza su verdad personal o lo que ella cree en conciencia que es correcto con la verdad objetiva porque está en un error. Luego vamos a definir qué es la libertad. Todos los seres humanos tienen derecho de ser respetados. Uno de los derechos fundamentales es la libertad. Cuando una persona actúa con libertad, debe ser responsable de las decisiones que toma y las acciones que realiza. Una persona no es libre de actuar si sus acciones afectan a la libertad ajena. Como le hemos mencionado anteriormente en otras ocasiones, los seres humanos tenemos el derecho a la libertad, pero tener libertad de pensamiento, libertad de sentimiento, libertad de opinión, no significa que podamos dañar la libertad ajena. La libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra persona. Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido a la ley. Hay varios conceptos acerca de la libertad, pero en base general, la libertad puede indicar también una falta de obligación. Sin embargo, cabe destacar que la libertad no se refiere a hacer aquello que nos guste de manera inconsciente o egoísta, sino a hacer lo que se debe por el bien propio o común. No es hacer las cosas obligados, sino porque es el bienestar propio y de los demás.
Otro punto importante que debemos hablar es acerca de los valores. ¿Qué son los valores? Son principios y creencias a partir de las cuales los seres humanos juzgan las acciones personales y ajenas. Se utilizan como referencia para calificar una acción como justa o injusta, beneficiosa o perjudicial. De aquí parte la idea de que la conciencia moral, la libertad y los valores son tres conceptos que están internamente relacionados. Es decir, nosotros no podemos tener conciencia moral si antes no tenemos inculcados valores. Esos valores nos hacen decidir y tomar decisiones correctas. Y asimismo, cuando tomamos decisiones correctas, estamos aplicando la libertad sin dañar a las demás personas. Podemos mencionar algunos de esos valores como la solidaridad, la sencillez, la esperanza, la paz, el respeto, la honestidad, la generosidad, entre otros que ustedes ya conocen. Los valores nos sirven de guía para saber cómo conducirnos para vivir armónicamente en comunidad y evolucionar juntos y juntas. Estos valores no están determinados ni por la cultura, ni por la religión, ni por el tiempo, ni por ningún otro condicionante. Estos son innatos al ser humano, perdurables con el tiempo y trasladables a cualquier lugar del mundo. Es decir, si nosotros nos movemos hacia cualquier lugar, esos valores deben ir con nosotros y no podemos deshacernos de ellos. Una vez que nosotros tenemos valores inculcados, nadie puede quitárnoslos. Entre los valores humanos más importantes encontramos la ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el respeto, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad o la honestidad, entre otros. Les explico la asignación semanal. Vamos a practicar un poco de conciencia moral. Usted va a pensar en el valor que más practica y realice lo siguiente. Va a elaborar un acróstico con él, ya les muestro que es un acróstico, y va a formar oraciones que deben tener relación con el significado de ese valor. Y por último va a pegar o va a dibujar una imagen que represente ese valor. Aquí está el ejemplo. Yo escogí el valor de la tolerancia. Si ustedes se fijan, voy a escribir tolerancia en letras mayúsculas hacia abajo y voy a escribir una oración que inicie con cada letra. Por ejemplo, la T, todas las opiniones deben ser escuchadas. Esto es un ejemplo que ustedes deben de seguir. Recuerde que no debe utilizar este mismo valor. Recuerde que este es el valor que usted más practique. Debe de tener conciencia moral al decidir qué valor es el que usted más practica. Y por último, aquí está el dibujo creado acerca de el valor que hace referencia a su significado. Espero les haya quedado claro la asignación de esta semana. Recuerde que se entregan el día viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o mediante WhatsApp. Recuerde, un aviso importante, nuestra clase virtual es el día viernes de 8 a 10 a.m. Espero todos puedan conectarse para aclarar dudas acerca del tema y la asignación. Recuerde que es muy importante que usted esté al día con las asignaciones. Por último, si usted tiene dudas y consultas sobre este tema y sobre la asignación, usted puede escribirnos a nuestro WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Espero que el Divino Creador esté derramando abundantes bendiciones sobre su vida. Muchas gracias.